Aquí te traigo 7 historias de supervivencia ordenadas de menor a mayor locura. Número 7. Vesna Vulovic. El 26 de enero de 1976, Vesna estaba trabajando como azafata en un vuelo desde Estocolmo a Belgrado, con otras 27 personas más. Más o menos a mitad de vuelo, Vesna estaba repartiendo la comida para los pasajeros, cuando un maletín bomba que estaba en el compartimento de carga explotó y partió el avión por la mitad. Empezó a caer desde más de 10.000 metros de altura, unas 33 veces la altura de la Torre Eiffel. Murieron todos los pasajeros, todos menos Vesna, que quedó atrapada entre el carrito de la comida y una pared del fondo del avión. Vesna y lo que quedaba del avión se estrellaron en unas montañas de la actual República Checa. Se cree que sobrevivió a esa tremenda altura gracias a que el fuselaje del avión cayó justo en un ángulo igual al de la montaña y que se fue frenando lentamente con la nieve y los árboles que había en la ladera. La primera persona que la encontró fue Bruno Honke, un médico de la Segunda Guerra Mundial que vivía por la zona. Bruno se acercó al lugar del accidente y escuchó los gritos de socorro de Vesna en la lejanía. Gracias a sus conocimientos médicos, fue capaz de mantenerla con vida hasta que llegaron los equipos de rescate. Vesna sobrevivió al accidente, pero sufrió graves lesiones que la llevaron a estar 27 días en coma. Se fracturó la columna vertebral, el cráneo, se partió las 2 piernas, se le fracturaron la pelvis y varias costillas, y además tenía magulladuras por todo el cuerpo. Milagrosamente se recuperó sin secuelas de todas sus heridas, aunque no recordaba nada del accidente. A los pocos meses de recuperarse, retomó su vida y continuó como trabajadora de la aerolínea, pero esta vez trabajando en las oficinas de la compañía. Años después, en 1985, le dieron el récord Guinness por sobrevivir a la caída más alta sin paracaídas. 10.160 metros de altura. El premio se lo entregó el músico Paul McCartney, ya que ella era muy fan de los Beatles. Número 6. Anne Hodge es la primera y única persona de la que se tiene constancia en ser golpeada por un meteorito y que además haya sobrevivido. Cuando pensamos en meteoritos que se estrellan contra la Tierra, nos vienen a la mente los meteoritos de películas que arrasan ciudades enteras, pero el que golpeó a Anne era del tamaño de una pelota de balonmano y pesaba casi 4 kilos. La meteórica historia sucedió el 30 de noviembre de 1954. Un meteorito sobrevoló los cielos de Sylacauga, en Alabama. Se fragmentó en 3 partes al entrar en la atmósfera y uno de ellos fue a parar a la casa de Anne, que en ese momento se estaba echando la siesta. El meteorito entró por el techo, dejando un agujero de casi 1 metro de ancho. Rebotó en una vieja radio que tenía en un mueble y golpeó a Anne justo encima de la cadera, dejándole un hematoma enorme. Tuvo suerte de que le diera en la cadera y no en la cabeza, porque estoy seguro de que el resultado habría sido muy distinto. Número 5. Roy Sullivan. La probabilidad de que te caiga un rayo a lo largo de tu vida es de 1 entre 1.000.000. Pero ¿qué pensarías si te dijera que hubo una persona a la que le cayeron 7 rayos en 7 ocasiones distintas? Pues eso es lo que le pasó a Roy Sullivan, un guardabosques de los Estados Unidos que consiguió el récord Guinness por ser la persona a la que más rayos le han caído en la historia. El primer rayo le cayó en 1942. Roy estaba trabajando en el Parque Natural de Shenandoah, Virginia, cuando de repente se empezó a oscurecer el cielo y una tormenta eléctrica se colocó justo encima de él. Fue entonces cuando un rayo le golpeó en la pierna y le salió por el dedo gordo del pie, dejándole un agujero en la bota. El segundo le cayó 27 años después. Se encontraba conduciendo su camioneta por un bosque de camino a casa cuando un rayo apareció de entre los árboles y se metió por la ventana de su coche, dejándolo totalmente inconsciente. Milagrosamente sobrevivió, pero el rayo le quemó el pelo, las cejas y las pestañas. Un año después, Roy estaba tan tranquilo en el jardín de su casa cuando un rayo impactó en un poste de electricidad que tenía justo enfrente, rebotó y fue a parar a su hombro izquierdo. El cuarto rayo le cayó mientras trabajaba en su cabaña de guardabosques. Estaba hablando por radio con un compañero cuando un rayo entró por la ventana y volvió a quemarle el pelo de la cabeza. Un par de años más tarde, la mala suerte volvió a golpearle. Esta vez estaba de patrulla por el bosque, cuando vio que se acercaba una tormenta. Como ya le habían caído 4 rayos, Roy tomó la sabia decisión de alejarse lo más que pudiera del lugar. Después de conducir varios kilómetros, se bajó del coche al ver que el cielo estaba un poco más despejado. Pero nada más bajarse, un rayo que parecía salir de la nada le sacudió una nueva descarga. Roy no se lo podía creer. Parecía que el mismísimo Zeus la tenía tomada con él. El sexto golpe fue también trabajando. Un rayo le alcanzó en el tobillo mientras corría tratando de encontrar refugio por una tormenta. Pero la cosa no terminó ahí. El séptimo y último rayo fue la guinda del pastel y el que casi lo mata. Esta vez no estaba trabajando, sino que estaba pasando un día de pesca en familia. Un rayo, atraído por la punta de su caña, le golpeó fuertemente en el pecho y el estómago, provocándole graves quemaduras por las que por primera vez tuvo que ser hospitalizado después de 7 electrocutazos. Fue un duro golpe, pero se recuperó sin secuelas. Todas las personas que conocieron a Roy Sullivan coincidían en que era un hombre con una suerte extraordinaria y que además tenía una personalidad electrizante. Número 4. Harrison Okene es un cocinero nigeriano que en 2013 estaba trabajando en un remolcador de barcos llamado Hascon 4, a 32 kilómetros de la costa de Nigeria, cuando repentinamente la embarcación se empezó a hundir debido a un fallo en el casco. Se hundió tan rápido que ninguno de los tripulantes logró escapar y fueron arrastrados al fondo marino donde quedaron atrapados. Harrison, el único superviviente del trágico hundimiento, estaba haciendo sus cosas en el baño cuando el barco empezó a hundirse. El barco se dio la vuelta y Harrison quedó atrapado en una bolsa de aire completamente a oscuras. Los equipos de rescate
rescate llegaron al lugar del accidente sin esperanzas de encontrar a nadie con vida, ya que habían pasado casi 3 días desde el hundimiento, y las probabilidades de que alguien sobreviva tanto tiempo son prácticamente nulas. Pero cuando los buceadores de rescate estaban cerca del compartimento donde estaba Harrison, escucharon unos golpes en la chapa del barco. En un primer momento pensaron que serían peces, hasta que vieron una mano asomando por una puerta. Era la mano de Harrison. El hombre había estado 60 horas bajo el agua, sin comida ni bebida, completamente a oscuras y al borde de la hipotermia. Lo cogieron y lo llevaron a la superficie, donde estuvo 3 días en una cámara presurizada. El pobre Harrison, al enterarse de que habían muerto todos menos él, comenzó a llorar desconsoladamente, ya que muchos de sus 13 compañeros eran amigos íntimos que conocía desde hacía años. He sobrevivido, pero no le deseo esta experiencia ni a mi peor enemigo, afirmaba días después de recuperarse del accidente. Número 3. El 20 de mayo de 2019, la radióloga sueca Anna Wagenholm estaba esquiando con 2 amigos en las montañas de Narvik, Noruega. En una de las bajadas, Anna perdió el control de sus esquís y cayó en un arroyo helado. El golpe fue tan fuerte que se abrió un agujero en el suelo y quedó atrapada bajo una gruesa capa de hielo y nieve. La temperatura de su cuerpo bajó hasta los 14 grados, una de las temperaturas más bajas registradas en el cuerpo de una persona. Sus compañeros intentaron liberarla tirando de ella hacia arriba, pero Anna estaba totalmente pegada al suelo helado y les fue imposible sacarla. Después de 80 largos minutos, un equipo de salvamento llegó y con una pala especial consiguieron sacar a Anna, que lucía blanca como la nieve. La esquiadora tenía un aspecto pálido y amoratado, ya que estaba a una temperatura de 13,7 grados. Una barbaridad si tenemos en cuenta que la medicina nos dice que si bajamos de los 30 grados ya existe riesgo de muerte por frío. La teoría más extendida de cómo sobrevivió Anna es que quedó criogenizada. Se congeló casi al instante y no tuvo tiempo de padecer hipotermia. La llevaron a toda prisa al hospital universitario de Tromsø, donde en un primer momento la daban por muerta. Sin embargo, uno de los médicos que la atendió dijo que en casos así conviene esperar, porque el pulso es muy difícil de detectar a esas temperaturas. Tras 9 horas y más de 100 médicos y enfermeras tratándola, consiguieron estabilizarla, gracias a una máquina de bypass coronario que calentaba su sangre antes de volver a introducírsela. 10 días después, despertó milagrosamente, pero estaba paralizada de cuello para abajo, y no fue hasta 2 meses después de cuidados intensivos en el hospital que Anna recuperó la total movilidad de su cuerpo. Solamente le quedó como secuela un suave cosquilleo en manos y pies, algo que no le impide llevar una vida totalmente normal a día de hoy. Número 2. Tammy Oldham. Tammy es una mujer estadounidense que en 1983 sobrevivió 41 días a la deriva en el Océano Pacífico. Ella y su prometido Richard fueron contratados para entregar un yate de 13 metros desde Tahití a San Diego, un trayecto de unos 6.500 kilómetros. La pareja zarpó del puerto de Papit el 22 de septiembre y 3 semanas después de lo que iba a ser un viaje sin complicaciones, el huracán Raymond les atrapó con olas de 16 metros y vientos de más de 250 kilómetros por hora. Richard, que contaba con un poco más de experiencia que su prometida, le dijo a Tammy que se bajara al camarote para protegerse. Pero nada más bajar, una enorme ola golpeó el barco que le hizo dar una vuelta sobre sí mismo. Tammy se golpeó en la cabeza y quedó inconsciente dentro del barco durante 27 horas. Tras recuperar la consciencia, subió a cubierta para descubrir que su prometido había desaparecido en la tormenta. El barco estaba medio inundado y gravemente dañado. El mástil se había desprendido y los sistemas de radio habían quedado destrozados. Después de lamentar la muerte de su novio, Tammy se llenó de coraje e improvisó una vela y se puso en rumbo para salvar su vida. Sabía que le sería imposible llegar hasta San Diego, por lo que se dirigió a Hawái, que estaba mucho más cerca. La única ayuda que tuvo fue un sextante y su reloj con brújula. Navegó completamente sola y sin apenas comida durante 41 largos días, hasta que pudo llegar a Hawái. Número 1. Y por fin llegamos al número 1. Si las historias anteriores te han parecido una locura, espera a escuchar la de Frane Selak. Año 1957. Frane es un profesor de música de 28 años en la ciudad de Dubrovnik, Croacia. Estaba viajando en autobús cuando, a mitad de trayecto más o menos, mientras pasaban por un puente, el vehículo empezó a patinar y cayó a las aguas congeladas de un río. El golpe abrió un boquete en el hielo y el bus se hundió hasta el fondo del río. Murieron todos los pasajeros excepto Frane y su amigo Ahmed, que era el conductor del autobús. Lograron nadar hasta la orilla con apenas unos moratones y una ligera hipotermia. 5 años después, en algún punto entre la ruta ferroviaria entre Sarajevo y Dubrovnik, nuestro amigo Frane se encontraba en uno de los vagones sin saber que volverá a tener un accidente casi calcado al que tuvo hace años. Una roca gigantesca cayó sobre las vías del tren y lo hizo descarrilar. El tren recorrió varios metros hasta que se precipitó en el río Neretva. Se las ingenió para romper un cristal y salir de allí nadando. Los otros 17 pasajeros perdieron la vida en el río. Esta vez Frane solamente se fracturó un brazo. Apenas un año más tarde, en 1963, Frane cogió un avión para ir a visitar a su madre enferma, pero a los segundos de despegar, la puerta se abre y salió disparado él y una azafata que iban en el asiento de al lado. Aterrizaron sobre el techo de paja de una granja y no sufrieron grandes heridas. A los 2 minutos, el avión acabó estrellándose y murieron los 19 pasajeros que iban a bordo. Frane decide entonces que mejor se compra un coche, porque los transportes públicos definitivamente no eran para él. Ya habían pasado 7 años desde el accidente del avión y parecía que su
su suerte había cambiado por fin y que su decisión de comprarse un coche fue todo un acierto. Hasta que una fría mañana de invierno, Frane Selak se dirige al conservatorio de música para impartir clase y de pronto salta un fallo en el motor del coche. El motor se sobrecalienta y un chispazo alcanza el depósito de aceite. Toda la parte delantera del coche empezó a arder y Frane paró el coche en el arcén de la carretera. Se quitó el cinturón como pudo y salió corriendo justo segundos antes de que el coche explotara. Y por si fuera poco, el coche que se compró después de este también se incendió por un problema de fabricación y esta vez le provocó quemaduras en la cara y lo dejó completamente calvo. Harto de los peligros del transporte, se mudó a la ciudad de Zagreb, donde iba a todos lados andando. Pero con lo que no contaba Frane era que un camión de reparto lo atropellara mientras iba a hacer unas compras. A pesar de lo aparatoso del accidente, solamente tuvo heridas leves. Un año después, de camino a visitar a sus amigos, conducía nuevamente un coche recién comprado por una carretera de montaña, cuando un camión de las Naciones Unidas se cruzó en su camino. Frane pegó un volantazo para esquivar el camión y se estrelló contra un árbol al borde de un acantilado. Logró salir del coche y se aferró al árbol con el que se había estrellado. El coche acabó resbalando y se precipitó 90 metros por un acantilado. Pero no todo fueron desgracias en la vida de Frane. En el año 2003, a los 74 años, compró un boleto para la lotería más grande de Croacia. Él nunca compraba lotería, ya que pensaba que tenía tan mala suerte que jamás le tocaría. Pero esta vez Frane tenía un presentimiento. Y vaya que lo tuvo. Ganó más de 800.000 euros, el mayor premio que jamás había sido entregado en Croacia. La suerte por fin le sonrió, y gracias a ese premio, pasó sus últimos días disfrutando de una vida que jamás imaginaba que podría llegar a tener.